Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu bondad. Gracias por esa paciencia con que tú nos tratas. Señor, gracias porque hoy pudimos levantarnos, pudimos caminar, ir a trabajar, por todas las actividades que pudimos hacer. Gracias por protegernos, guardarnos. De igual manera, Señor, ponemos este servicio en tus manos. Te rogamos, Señor, que seas tú el que nos guíe, que seas tú el que guarde, que seas tú el que protejas. Señor, te rogamos que tú nos des el control, la autoridad sobre este tiempo. Igual toma el control de la red y te ruego que seas tú guiando y que cuando se esté predicando tu palabra, uno nos des el denuedo, Señor, pero que también, Señor, fortaleza, dureza de corazón, oídos que tal vez están cerrados puedan ser abiertos, Señor, que tú te manifiestes en la vida de cada uno de aquellos que van a escuchar esta palabra. Te damos gracias, Señor, por esa bondad y misericordia para con nosotros. Y te ruego que nos ayudes. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Es un gusto siempre verlos, es un gusto para nosotros estar con ustedes. Vamos a continuar estudiando lo que hemos estado viendo. Vamos a seguir viendo y escudriñando en la palabra todo aquello que nosotros debemos entender. Así que voy a rogar pues que nos sumerjamos en esta serie. Hemos estado en una serie durante todo este año llamado Tiempos de Cambio, una serie en la cual espero que después ya de tener 7 meses de estar enseñando y predicando sobre eso, hayan cambios en sus vidas, hayan cambios en su casa, hayan cambios en su hogar. Esto es un resumen de lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo. Nuestra base bíblica estaba en Segunda de Crónicas 7, que hablaba cuando habían dificultades en el pueblo, y especialmente nosotros que pasamos una pandemia, pero el Señor daba una promesa hermosa en la cual decía que si nos humillábamos y que si volvíamos de donde nosotros estábamos. Y cuando hablaba de eso, hemos dicho que hay un proceso completo en el cual nos va a llevar desde poder recapacitar cómo estamos viviendo hasta una restauración completa, hasta una restitución completa de nuestra vida. Entonces, mire qué hermoso. Y el Señor nos revelaba a través de la vida de Felipe cómo hay unas facetas, porque a Felipe le dicen, sígueme. Y por ahí hay un tema bien interesante sobre esa palabra, sígueme, porque a Felipe se le revelan lo que se muestra de Felipe en toda la Biblia. Está hablándonos de 7 pasos, de 7 niveles de un crecimiento que la iglesia debe tener, que el cristiano debe tener. En estos meses hemos estado hablando sobre lo que es, comenzamos con el cambio de atmósferas espirituales. A Felipe le dicen que saliera de una atmósfera y nosotros hemos aprendido a ver los tipos de atmósfera y cómo salir de ellos. Espero que en su casa usted cuando mire una atmósfera que no sea de paz y de amor, usted tenga ya la autoridad para poder saber cómo cambiar esa atmósfera. Después, en la segunda escala, miramos lo que era el cambio de mentalidad. Cómo cambiar nuestra mente, cómo influye un pensamiento, los tipos de mentes que hay, la manera como nos pueden esclavizar por medio de nuestra manera de pensar. Creo que en la última clase hablamos ya sobre la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? Tener los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, las mismas actitudes que Él tuvo. Entonces nuestra manera de cambiar debe ser diferente a partir de hoy. Pero hoy quiero comenzar una tercera escala. Hoy quiero entrar a la escala que dice un cambio de conocimiento espiritual, la manera como debemos conocer a Jesús, la manera como debemos conocer a Dios. Porque muchos decimos que lo conocemos, pero fíjese que en la vida de Felipe se da este fenómeno que también se puede dar en nosotros como cristianos. La base está en Juan 14:8. Felipe le dijo,
Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo, apunte ahí, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Mire qué interesante. Esa pregunta para mí se clavó en mi corazón porque dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido. Yo lo relacionaba con que dice, tanto tiempo has estado en una iglesia y no me has conocido todavía. Tanto tiempo, dice Ronnie, que eres cristiano y no me has conocido todavía. ¿Por qué? Porque usted sabe el contexto de la historia. El Señor estaba a punto de irse hacia el cielo y comenzó ellos con varios peros. Uno de ellos era que no sabían el camino, que para dónde iba. Entonces Felipe muestra acá una gran duda y le dice, muéstranos al Padre. Pero él le dice, he estado, ¿cuánto tiempo fue el ministerio del Señor Jesucristo con ellos? Perdón, estuvieron ahí, fueron los íntimos del Señor. O sea, se apartaba, si había mucha gente, se apartaba con ellos le podían hacer preguntas, pero al final, como siento esa pregunta como que dice, Dios mío, ¿cómo le explico a Felipe? Si Felipe, si he estado 3 años contigo y no me has entendido. Entonces es bien difícil interpretar esto porque, pero ¿qué le digo? La iglesia lo vive. La iglesia lo vive y tiene que pasarlo. Porque muchas veces creemos que es solamente el hecho de ir a una iglesia, ir un domingo, ir un viernes o ir un martes o escuchar a un predicador y no es así. Va más allá, es necesario entender y conocer. Y cuando habla de conocer, cuando el Señor le dice a Felipe, no me conoces, lo que le está diciendo es, mire, esa palabra, lo que le está diciendo es, ¿sabes qué? No me reconoces. Mire, no has llegado al conocimiento, no comprendes, no entiendes. Entonces esto es tremendo. Porque nosotros podemos tener, yo no sé cuánto tiempo lleva usted en el evangelio, cuánto tiempo lleva usted de cristiano evangélico, pero ¿conoce al Señor? ¿Conoce al Señor? Todas aquellas enseñanzas que le han dado a usted, ¿dónde están? ¿Usted las supo asimilar? ¿Las supo entender? ¿Su crecimiento ha ido en aumento o cómo ha estado? Entonces es un tiempo del cual usted tiene que recapacitar y comenzar a ver que lo necesario es conocer al Señor, conocerlo, conocer cómo Él piensa, cómo Él, qué es lo que Él quiere, cuál es la voluntad. Entonces, mire, he titulado el tema de este día, tanto tiempo y no me conoces. Tanto tiempo y no me conoces. Entonces es necesario llegar y hacernos una pregunta. ¿Qué enseñanzas han habido? ¿Qué enseñanzas tuvo el Señor Jesucristo para sus discípulos? Que ahora nosotros tenemos que pensar en ellas y ver si nosotros no estamos cayendo en lo mismo. Entonces, mire, lo primero que quiero mostrarle de algo que el Señor le enseñó a sus discípulos es que le dice, Jesús les dijo, síganme y yo les voy a enseñar cómo ser pescadores de hombres. Mire lo que dice este versículo. Y es un versículo bien conocido, bien conocido. En otras versiones viene y le dice, mire, la Código Real, y les digo, venid en pos de mí y os transformaré en pescadores de hombres. Jesús les dijo, síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Mire qué hermosa esta versión. En vez de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Leía un comentario por ahí, dice que ellos eran expertos,
que estos muchachos que estaban pescando eran expertos en eso, y de igual manera, cada uno de nosotros puede tener una especialidad en el mundo. Doctores, ingenieros, enfermeros, lo que sea. Profesores, maestros, lo que sea. Pero viene el Señor y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero enseñarte a que tú aprendas a ganar seguidores para mí. Le hago una pregunta. ¿Usted evangeliza? Porque lo que primero tenemos que conocer del Señor es que aquí hay un proceso en el cual lo va a llegar a usted a que tenga una comisión. ¿Cuál es esa comisión? Ganar seguidores para el Señor. Pero para ello usted tiene primero que tomar una decisión. Dice, síganme. Sí, ya lo hicimos. Nosotros decidimos dejar nuestra vana manera de vivir y decirse, voy a reconocer el sacrificio del Señor Jesucristo, voy a seguirlo. Y está bien, perfecto. Pero el llamado de Él no llega allí. El llamado de Él dice, yo tiene que venir conmigo, reconocerme, aprender a conocerme, dejar que les enseñe, porque yo quiero que ustedes desarrollen una comisión. A cada uno de nosotros Dios nos dio una comisión, pero necesitamos dejar que nos enseñe. Segunda cosa que yo miraba en estos versículos es que el Señor nosotros nos llama a ser libres. ¿Por qué? Porque el pescador es el que anda con la red. El pescador es el que la tira. Él está libre. Pero el pez no tiene una libertad. El pez ya está atrapado en una red. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros cuando venimos a Cristo queremos ser libres, pero tal vez X problema nos vuelven a atrapar. Pasamos de pescadores a peces. Y nos acostumbramos a estar en esclavitud. Nos acomodamos a estar viviendo en pecado. Nos acomodamos a estar de una manera que no es la que el Señor quiere. Así que repítase ahí donde usted está. Dios me ha llamado a ser libre. Dios me ha llamado a ser yo el que tenga la red, no a ser un pez. A eso te ha llamado el Señor. Entonces, mire, cuando hablamos de la palabra transformaré, es interesante y a mí me gusta mucho la parte de las etimologías, porque cuando usted mira, y yo soy bastante, me interesa lo de los órdenes, mire qué dice la palabra transformaré. Y lo interesante es ver, uno, quién lo está diciendo, y dos, el tiempo. Porque no está diciendo ustedes se transformarán, no, que está diciendo el Señor está diciendo yo los transformaré. O sea que la acción viene de Él hacia nosotros. Pero esta palabra transformar, mire lo que dice: producir, redimir, sacar, preparar, preparar celada. ¿Qué es celada? Conducir, constituir, convertir, cumplir, efectuar la purificación, encaminar, encender, enderezar, establecer, guardar, lavar. Pero cuando veo el diccionario de Watson, mire lo que dice: realizar, pero mire, llevar a cabo, hacer que sea, forjar. Entonces déjeme decirle algo. Colóquele orden a todas estas palabras, búsquele un orden en sentido común, y el Señor le va a estar diciendo, primero, que cuando Él quiere transformarlo a usted, va a tener una promesa, una garantía de que se hará. El Señor quiere que usted sea libre, el Señor quiere que usted sea un líder, el Señor quiere que usted sea el que desarrolle su comisión. El Señor quiere que usted sea un evangelizador. El Señor quiere que usted sea alguien que lleve la batuta de algo, que tenga autoridad. Y Él está dando una garantía. Y aparte de eso, el problema es que tenemos que someternos al proceso. Y el proceso de transformación va a llevar ciertos pasos. Y son las palabras que allá estaban. Cuando las ponemos en orden, Él le dice: lo primero que voy a hacer es sacarte y redimirte. Sacarte donde tú estás, sacarte de ser pez, sacarte de que tengas una mentalidad de esclavo, sacarte de que tengas una mentalidad de huérfano, sacarte de que tengas una mentalidad de mendigo. Nosotros no estamos para estar bajo la mesa, estamos para estar en libertad.
Pero entonces tenemos que pasar el proceso, no quedarnos solamente en el venir. El segundo, lavar y efectuar la purificación. El Señor lo va a hacer, pero tenemos que permitírselo. Tercero, enderezar, conducir y preparar celada. Ya vamos a ver lo que es preparar celada. Pero mira el proceso. Tenemos que darnos cuenta, tenemos como la palabra volver, recapacitar qué cosas no hemos estado haciendo bien y enderezarlas. ¿Y qué cosas ahora? Tenemos que dejarnos tenemos que dejarnos conducir para no volver a los errores que cometíamos antes. Tenemos que llevar una vida de guianza por el Espíritu Santo. Y ya vamos a ver lo que es preparársela. Cuarto, convertir y encender. Convertirnos en lo que Él quiere, en esas personas con autoridad, que seamos capaces de dirigir, que seamos capaces de tener una red, que seamos capaces de ir y pescar. Pero para eso tenemos que encendernos. ¿Cómo nos vamos a encender? La comunión con el Espíritu Santo. Quinto, que podamos llegar a ser productivos. ¿Por qué lo van a conocer a usted? Por sus frutos. Sexto, Él nos va a guardar. Mire lo que está escondido en esa palabra transformar, pero tenemos que someternos a ese proceso. Un proceso en el cual Él nos saca, nos redime, nos va a lavar, nos va a purificar, nos va a enderezar, nos quiere guiar, nos va a convertir. Él va a mantener encendida esa llama para que nosotros podamos tener frutos. Y en todo ese proceso, de Él nos va a guardar. La pregunta que venía a mí es, ¿por qué nos va a guardar? ¿Por qué debe guardarnos? Entonces, mire preparar celada. Preparar celada. La celada es esta parte de un casco, la que cubre la cabeza. La pregunta es entonces, ¿quién usa eso? Un pez no lo usa, lo usa un guerrero. Entonces usted tiene que salir y entender hoy, debe aprender a conocer. Tanto tiempo tenés, Felipe, y no entiendes. Tanto tiempo tienes, amado escriba, y no entiendes la posición a la cual Dios te ha llamado. La posición de un guerrero. Un escriba siempre está a la par de un profeta. Un escriba siempre está a la par de un rey. Un escriba siempre está al frente de multitudes, leyendo, explicando. Eso eres tú. Él aprende a conocer al Señor. El Señor te ha llamado para que tú seas un guerrero, para que tú seas un líder, para que tú tengas una red llamada. La red del escriba, ¿sabe cuál es? Una Biblia en la mano, la palabra en la mano para que puedas leerla, explicarla, interpretarla y enseñarla. Pero necesitas que el Señor venga y te proteja tus pensamientos. Necesitas, para poder entender al Señor, conocer al Señor, comprenderlo, aprender a cuidar tu manera de pensar. Entonces, mire, el Señor nos ha llamado a nosotros a ser pescadores, a ir a traer gente para Él. Pero los discípulos se ponían y ellos más bien en vez de ser pescadores, se volvían en estorbos del evangelio. En el caso de Felipe, hay una gran multitud y ellos vinieron y le dicen en este capítulo de Lucas 9, viene y le dice, ¿sabes qué? ¿Cómo vamos a darle de comer a todos ellos? Es una gran multitud. Ellos no habían cambiado su manera de pensar. Ellos estaban estorbando el evangelio porque el Señor viene y le dice, denle ustedes de comer. Si ustedes ya me conocen, ustedes han estado cerca de mí, ustedes saben que nosotros no creemos en lo que tenemos en las manos, sino que en lo que Dios nos da, en lo que Dios nos provee. Entonces, mire, le dice, denle ustedes de comer. Y ellos comienzan a buscar soluciones humanas nuevamente. Y le dice, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Pero entonces viene el Señor. Y mire, aprenda a conocer al Señor. Lo único que usted tenga, eso el Señor lo va a multiplicar para poder evangelizar. Lo único que usted tenga.
Dios no le dice a usted que para ser un evangelizador tiene que tener millones y millones en la cuenta de banco. Tiene que tener Biblia. No, no le dice eso. Solo disponga para conocer al Señor. ¿Qué tenemos que conocer? Que tenemos que disponer lo que tenemos para el Señor. ¿Qué es lo que Él quiere? Que la gente repose. Que la gente repose y que la gente aprenda a conocerlo, que cuando ponemos en las manos de Dios lo que tenemos y miramos hacia el cielo, Él lo va a bendecir. Dice que partían lo que tenían y lo daban y lo daban y lo daban. Lo que poco que tú tengas, repártelo y dalo. Comienza a evangelizar. El Señor te ha llamado a ti para que seas un pescador. Posiblemente solo sepas el Salmo 23. Predica del Salmo 23. Posiblemente solo sepas el Salmo 91. Predica del Salmo 91. Públicalo donde sea. Háblale a la gente del Salmo 91, del Salmo 23. No importa lo poco que tengas, pero encomiéndalo a Dios y Él lo va a reproducir. Pero necesitas conocer al Señor, que Él lo que quiere es que tú seas un pescador, que tú desarrolles tu comisión. ¿Cuánto tiempo llevas en el evangelio y no has desarrollado tu comisión? Mire los discípulos, porque ahora viene y dice, ciertos discípulos comenzaron a discutir acerca de quién de ellos era el más importante. Si nosotros tenemos tantos años en el evangelio, tenemos que reconocer y entender que no se trata de ser el más importante. ¿Quién es el más importante? Aquel que tiene humildad, aquel niño. Pero muchas veces, como anciano, ¿quién es el anciano más calidad de aquí? ¿Quién es el mejor anciano? No se trata de eso. Nosotros como discípulos podemos ponernos ahí a ver quién es el más importante, quién es el escriba más importante en el área de escriba. No se trata de eso. Ahí estamos convirtiéndonos, dejando de ser pescadores y volviéndonos pescados. Estamos esclavizándonos nuevamente. Es necesario que usted entienda que para conocer lo que el Señor quiere, lo que Él le mostraba a los discípulos es que debemos tener humildad. Humildad. Aunque usted se sepa de Génesis, Apocalipsis en 80 versiones, usted tiene que ser humilde. El conocer a Dios, el saber más Biblia, lo va a llevar a usted a cada vez estar más cerca de los pies de Jesús. Mayor humildad. Mire este otro caso. Y esto es tremendo. Porque viene y le dice, van a un pueblo y ellos vienen y no quisieron recibirlo. Entonces viene y le dice Juan, Jacobo y Juan, sus discípulos vieron esto y le pregunta, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los destruya? Pero le hago una pregunta, ¿cuál era el versículo inicial? Yo les voy a enseñar a ser ¿qué? Pescadores. No le está diciendo yo les voy a enseñar a ser jueces. El Señor no le dijo, aprenda a conocer al Señor. El Señor no le está diciendo, yo te voy a enseñar a ser un verdugo. Le está diciendo, tú tienes que ser un pescador. Posiblemente no te van a recibir el mensaje. Posiblemente no te van a, perdone, con buen catracho, no te van a parar bola. Pero entonces no quieras maldecir a la persona. Simple y sencillamente, él no está en el tiempo de Dios o no es alguien a que el Señor haya llamado. Tú tienes que saber que si te reciben el mensaje, dalo. Si no te reciben el mensaje, está bien. Tu función como pescador es tirar la red, tirar la red. Ahora, mire otra barrera. Son historias conocidas. Lucas 18:15. Cierto día, algunos padres, estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, algunos padres llevaron a sus hijitos a Jesús para que Él los tocara y los bendijera. Pero cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por molestarlo. Entonces Jesús llamó a los niños y dijo a los discípulos, dejen que los niños vengan a mí. Muy conocido. El punto es, los discípulos estuvieron 3 años con el Señor Jesucristo y no entendieron la comisión de Él.
No entendieron que lo que quería el Señor Jesucristo era que todo el mundo se acercara a Él, que todo el mundo estuviera en intimidad con Él, que todo el mundo dejara su esclavitud y que pudiese llegar. Los padres llevaban a los niños, véalo de muchas maneras, estaba sembrando a su temprana edad, marcándolos para que Él viniera y los bendijera. Pero los discípulos, en vez de acercarlos, los estaban alejando. De igual manera sucede hoy. Hermano, usted entró a Escribas la semana pasada, ¿verdad? Sí. Y fíjate, el hermano nuevo viene y le dice, ¿sabe qué, hermano? ¿Cómo hago para hablar con el anciano? No, hermano, para que usted hable con el anciano tiene que estar aquí 6 meses, 1 año. Y si quiere hablar con el pastor, que es mucho más importante que el anciano, tiene que esperar 2 años y hacer cola, y la cola llega como 3 kilómetros. No es así. No aleje, acerque. Hermano, si alguien viene por primera vez, hoy inició en Escribas, donde esté, tal vez el anciano anda despistado y no se da cuenta, agárrelo de la mano usted, llévelo donde el anciano y diga, mira hermano, acaba de ingresar. ¿Para qué? Para poder recibirlo, para poder saludarlo, para poder presentarlo y para poder bendecirlo. Nosotros como discípulos, como seguidores del Señor, tenemos que aprender que somos pescadores, que estamos para tirar la red, que estamos para bendecir, que estamos para marcar de bien. No somos nosotros los importantes son ustedes. Pero no podemos venir nosotros y estar con esta manera, alejando. Ese no es el verdadero evangelio. Mire, el Señor dio una comisión, Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La Biblia amplificada dice, id, y les dijo, id por todo el mundo, predicad y publicad. Y usted me va a decir, hermano, tenemos una comisión del Señor, ahí está posiblemente el líder y tenemos que conocer todo el mundo para ir a evangelizar. ¡Qué bueno! Si el Señor le habilita y le permite, conozca a todo el mundo. Vaya a todos los países. Pero también mire, esta Biblia amplificada dice, publicad. Te hago una pregunta. ¿Qué publicas en tus redes sociales? ¿Qué publicas en tus redes sociales? A mí me gustaría revisar las redes sociales de ustedes, para ver qué es lo que publican ahí en el Facebook o en el Instagram. Pero mire esta versión que dice, entonces le dice, la Kadosh, entonces les dijo, cuando vayan por todo el mundo, cambia el sentido. ¿Cuándo? Cuando, posiblemente cuando vayan. Entonces, ¿sabe de qué está hablando? ¿Qué venía a mí? Posiblemente usted quiera ir a España, ¿verdad? Predicar. Allá como hermana Nelly, o Estados Unidos. Sí. Váyase allá al Medio Oriente a predicar. El Señor dice que vaya por todo el mundo. Váyase con un megáfono a predicar al Medio Oriente, a ver. Entonces tenemos que ver algo. La mejor manera de predicar de nosotros, ¿sabe cuál es? Nuestro testimonio. Nuestro testimonio. La gente reconoce que eres cristiano sin que tú se lo digas. ¿Será que reconocen que eres cristiano? ¿Será que tú eres amable con las personas? ¿Será que tú le das gracias? Le hago una pregunta ahí para el final. La voy a apuntar por acá. ¿Cuántas veces usted da gracias en el día? A quien sea. Al guardia de seguridad, al barrendero, al que le atendió, al cajero. ¿A quién? Al del señor del bus, a quien sea, al taxista. ¿Le da gracias? ¿Cuántas veces tú das gracias? El testimonio personal es el centro y la clave de una evangelización eficaz. No se presentan ideas o doctrinas, sino hechos concretos. El pescador aprenda a conocer a su Señor Jesucristo. Lo que él quería de sus discípulos es que los hechos de ellos hablaran más que las palabras. Lo que el Señor Jesucristo quiere que tú conozcas como discípulo, como seguidor, es que todo este tiempo que te han estado formando como cristiano en una iglesia, todo eso lo lleves a los hechos, lo lleves a la vida práctica y que no simplemente digas, yo soy cristiano hace 30 años, pero que tus hechos, que tu mano, que tu pie
digan otra cosa. Entonces, mire, evangelización. ¿Qué es lo que el Señor quiere que conozcamos? Que tenemos que ser pescadores, donde quiera que estemos, que Él nos ha llamado a libertad. ¿Qué otra cosa quiere que conozcamos? Que tenemos que desarrollar nuestra comisión. ¿Qué otra cosa quiere que conozcas? Que es Él el que te va a transformar cuando tú dispongas tu corazón. Él es una promesa de Él. Entonces ahí les dejo el primer punto sobre cosas que tenemos que conocer. Avancemos. Mire, igual, conocidísimo. Mateo 5:3 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Nosotros somos la sal de la tierra. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que el Señor quería enseñarle a sus discípulos cuando les estaba enseñando y eso? ¿Y por qué a Felipe le dice, Felipe, tanto tiempo que has estado conmigo y no me conoces? Podríamos aplicarlo al tema. Tanto tiempo que has escuchado este versículo, que tú eres la sal del mundo, pero no lo comprendes, pero no lo entiendes. ¿Qué significa ser la sal del mundo? Entonces, mire, otras versiones dice, ustedes son la sal que hace que el mundo sea tolerable. Mire qué hermoso. Mire qué hermoso. Es como que Dios dijera, Dios santo, en el mundo, lo único que a mí me hace, hay enojo en él y que lo único que a mí los tolero, porque ahí están los escribas de Benecer. Ahí están ellos estudiando, ahí están ellos orando. ¿Por qué? Porque ellos sí han entendido, ellos sí conocen que deben ser la sal del mundo. ¿Usted sabe que usted es la sal del mundo? Espero que me haya dicho que sí, ¿verdad? La amplificada me ayuda, porque dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal ha perdido su sabor, y mire, me marca cuando dice su sabor, dice su fuerza y su calidad. Ay, es bonito, ¿verdad? ¿Qué tanta fuerza tienes hoy como cristiano? Es cierto, llevas 20, 25 años en el evangelio. ¿Haces las mismas obras que hacías cuando tenías 1 año? ¿Amabas al Señor Jesús como lo amaste, hay esa pasión con que te entregabas? Porque entonces puede ser que la sal esté perdiendo su sabor y hoy estemos debilitados, que la calidad de cristiano que seamos ya no es la misma. Pero mire esta versión. Esta versión me llamaba porque dice lo mismo. Lo que me llama la atención de esta versión es el título que le colocan. Lo que está en amarillo es el título. Misión de los discípulos de Jesús en el mundo. Es que mostrar que son la sal. Ustedes son la sal. La Biblia BLS, el lenguaje sencillo, lo dice completamente diferente. Ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro. Diferente, ¿verdad? ¿Se ha preguntado usted? ¿Ya lo había leído? ¿Se ha preguntado usted por qué dice eso? Investíguelo. Ahí al final también lo miramos. La pregunta es, ¿qué significa la sal? Espiritualmente hablando. Entonces, cuando usted comienza a buscar la sal, en Levítico 2, comienza a hablar sobre la sal. Y dice, no ofrendas o no ofrecerás al Señor nada que tenga levadura, ni quemarás levadura ni miel como ofrendas que se queman al Señor. Puedes traerlas al Señor como ofrendas de la primera cosecha, pero no ofrecerlas en el altar como olor agradable. Verso 13. Además, echarás sal a todas las ofrendas de cereal que traigas. No permitas que la sal del pacto de Dios falte en ninguna ofrenda. Interesante, la sal del pacto de Dios. ¿Qué habla? ¿A qué se refiere? Esta versión bíblica habla, dice, se llama sal del pacto, lo que se refiere al carácter duradero del pacto. Dios mismo, dice, lo ha ordenado en todas las cosas, que significa que nada podía ser alterado y ninguna influencia podría corromperlo, porque es la palabra inalterable, inmutable. ¿Qué es la sal entonces? La palabra.
¿Qué es? Mire esta versión. Toda ofrenda de cereal la sazonarás con sal, símbolo de conservación. ¿Qué te va a conservar a ti? La palabra. ¿Qué te va a conservar a ti? El sello que tienes del Espíritu Santo. Entonces, mire cuando usted comienza a ver la lenguaje sencillo, dice, en cambio, deben poner sal en todas las ofrendas que me presenten, porque la sal es símbolo del pacto que han hecho conmigo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Señor dice, el mundo es tolerable, ustedes son la sal? Y lo tolero por eso. ¿Por qué? Porque hay un pueblo con el cual el Señor ha hecho un pacto. Y el Señor quiere que tú entiendas que tú eres la sal, tú eres esas personas que van a dar el sabor al mundo, hacerlo diferente. La pregunta es, ¿cómo está tu fuerza? Porque si tu fuerza está bajando, es porque entonces estás perdiendo el sabor. Ya no sos una sal sazonada. Y la pregunta sería, ¿por qué perdemos la fuerza? Y solo quiero presentar un caso en el que podemos perder la fuerza. Y usted sabe otra historia conocida, Jueces 16-17. Viene, usted conoce la historia de Sansón y le dice, mi fuerza, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Mire la versión PDT, dice, si alguien me corta el cabello. Y yo cuando leí eso me preocupé porque digo, hoy me corté el pelo, ya perdí la fuerza, dije yo, pero no. Gracias a Dios que para nosotros hay que tener una aplicación para esto. Dice, si alguien se corta el cabello, perderé mi fuerza y seré como un hombre común y corriente. Vengo a decirle, nuevamente, conozca a su Señor. Usted no es alguien común y corriente. Usted es alguien especial. Conozca a su Señor. Por eso el Señor ha puesto en usted que usted es la sal, que usted va a sazonar. Y cuando comienza a ver lo de cortarse el pelo, es que mire, habla de alterar, de cambiar y de canjear. Usted sabe que ahí hablamos de un nazareo, de un consagrado, de un apartado del Señor. Pero cuando él comienza a jugar con el pecado, va a perder su fuerza. ¿Cuándo nosotros vamos a dejar de estar sazonados? Cuando corrompamos nuestra consagración. Cuando dejemos de estar dedicados al Señor. Cuando hablamos de Nazareo, Nazareo dice que es una persona dedicada a Dios y sujeta a ciertas formas prescritas. ¿Qué te quiero decir? Tú eres un cristiano, pero tienes límites. Y muchas veces pasamos los límites. Y cuando pasamos los límites, vamos a debilitarnos y no vamos a ser la sal que el Señor quiere que seamos, sino que vamos a ser una sal sin un propósito. Nosotros, mire, príncipes, usted es un príncipe, tratase de una persona o de una tribu consagrada al propósito divino. Conozca a Dios. Usted tiene un propósito divino sobre un propósito terrenal. Lo que usted vaya a hacer aquí en la tierra tiene que aportarle al cumplimiento del propósito divino para el cual el Señor lo mandó a esta tierra. Ahora, cuando hablamos de esta palabra nazareo, dice que es alguien que tiene que mantenerse alejado. Y hoy en día es tan difícil. Alguien que tiene que mantenerse dedicado. ¿Tú te dedicas al Señor? Yo espero que sí. Yo espero que tú le dediques 1 hora diaria al Señor para transcribir y para estudiar. Que es alguien que va a tener abstinencia. Van a haber cosas. Yo no digo que dejes de comer. Bueno, si estás pasadito de libras y deja de comer un poquito. Pero estoy hablando de abstinencia, de hay cosas que no nos conviene a nosotros. Estamos comiendo cosas que no son correctas y que están guardándolas en nuestra mente y nuestro corazón. Está hablando de que nos apartemos, de que nos mantengamos alejados de todo aquello que no los edifica. Tenemos que ser nazareo. Y cuando nosotros conservamos la consagración, nosotros vamos a tener la fuerza para poder ser la sal. Ahora, somos la sal y nuestro sabor o fuerza depende de la comunión que tengamos con la presencia divina. 2 cosas, la palabra y el Espíritu Santo. ¿Qué te quiero rogar?
Te quiero preguntar, ¿estás leyendo los capítulos que te tocan leer cada día? Porque la palabra, el estarte colocando palabra, eso va a hacer que tú tengas fuerzas, que tú no te debilites. Puede ser que hayan tristezas, angustias, pero la palabra te va a volver a fortalecer. Curiosamente, leyendo, investigando un poco, ¿sabe usted esa imagen? ¿Sabe usted que nosotros somos en nuestra mayoría agua? Fíjese que el cuerpo humano, mire qué curioso, el 80 y el 90% de la sangre es agua. La piel contiene entre un 70 y un 75% agua. El corazón, el hígado, los riñones, 70 o 80%. Los pulmones, 85%. Los huesos, un 22%. Los músculos, 70 a 75%. El cerebro, un 75 o un 85%. El tejido graso, un 10%. Los ojos, 90-95%. Nosotros somos en nuestra mayoría agua. Entonces, mire qué interesante, porque cuando el agua es sometida a fuego, cuando nosotros somos sometidos a pruebas, a dificultades, entonces hay características del agua que podemos aplicarlas a nosotros. Entonces, hay dos cosas que quiero enseñarle. Esto es química o física, no sé cómo aplicarlo, pero quiero que lo miremos al mundo espiritual. Hay dos puntos. El proceso de fusión. Dice, la materia sólida comienza a calentarse hasta el punto de fusión. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo vamos a ver? La solidez como firmeza. Un cristiano, vamos a figurarlo como algo sólido. Eso va a representar que usted está consagrado, que usted está dedicado, que usted es íntegro, que usted sirve, que usted ora, que usted es una persona que está metido de lleno. Algo sólido. Usted es como el hielo en este momento. Pero hay un punto de fusión en el agua. Y ese punto de fusión es cuando la temperatura va subiendo y comienza el hielo a ver agua. Y hay otro punto, que es el punto de ebullición, que es cuando el hielo se derritió y el agua líquida ya no comienza a evaporarse. El punto de fusión va a ser aquel punto donde nosotros los cristianos dejamos nuestra firmeza y comenzamos a tambalear. Comenzamos a dejar de ir a la iglesia, comenzamos de dejar de escribir, comenzamos de esto, comenzamos de dejar de orar. Entonces, ¿qué va a ser el punto de ebullición? El vapor, usted no lo mira. Cuando el punto de ebullición de un cristiano es cuando ya no se congrega, es cuando ya no sirve, es cuando ya no está escribiendo, es cuando ya no lee, es cuando ya no ora. Entonces, mire, ¿cuándo sucede eso en el agua? Interesante. De menos de 0 grados es sólido. Pero cuando llega a 0 grados la temperatura y comienza a subir la temperatura, ya aquí comienza a tambalear un cristiano. Esto es agua. Un humano, esto es agua. Pero cuando llega a los 100 grados, aquí comienza a evaporarse. Aquí el cristiano ya no se mira. El hermano llega una vez allá cada 2 años a la iglesia. Llega solamente cuando las proclamas proféticas, ¿verdad? Pero entonces mire lo interesante, que usted la sal, y cuando el agua la vamos a combinar con la sal, mire lo interesante, que el punto de fusión de eso, usted recuerda que el punto de fusión cuando comienza el hielo a formar agua era a 0 grados, pero cuando se le agrega sal a esa agua, el punto de fusión pasa a 800 grados. Cuando el punto de ebullición, cuando comienza a desaparecer el agua, era a 100 grados. Cuando tiene sal, llega a 1413 grados. ¿Qué te quiero decir? Que tú eres la sal. Entonces tú ya no eres solamente agua. Tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Tú tienes, aparte del Espíritu Santo, tienes palabra. Todos los días estás recibiendo palabra. Entonces, si nosotros no dejamos, si nosotros si nosotros nos tambaleamos, es porque no estamos,
recibiendo la palabra que necesitamos para conservarnos siendo sal sazonada. Y dos, no estamos con la comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si nosotros, siendo ya humanos, siendo agua, el Señor ha puesto en nosotros esa sal, esa palabra, ha puesto en nosotros el Espíritu, tiene que darnos más fortaleza, tiene que hacernos entender que nosotros, a pesar de las dificultades, vamos a resistir más. Entonces hoy vengo a decirte, aprende a conocer a tu Señor. El Señor te ha dado la palabra escrita. El Señor te ha dado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tú seas diferente, para que otra gente pueda decir, a mí me pasó, me sucedió eso y yo quedé quebrantado. Pero usted, el cristiano, ¿cómo hace? Usted sucedió lo mismo. Con esto debería de estar en el suelo, pero tú actúas diferente. Tú eres alguien que no te quebrantas. ¿Cómo haces? Porque tienes sal, porque tienes la palabra. Por eso es necesario entender que debemos leer. ¿Hace cuánto estás en una iglesia? ¿Hace cuánto estás congregándote? ¿Hace cuánto estás en escribas? Y sí, estás transcribiendo, perfecto, pero no estás leyendo la Biblia, no estás estudiando la palabra. Entonces vas a comenzar a perder sal, vas a comenzar a tambalear. Cualquier dificultad va a hacer que tú quieras bajarte. Necesitas recibir palabra todos los días. La palabra va a hacer que las dificultades no te hagan flaquear ni tambalear. Necesitas una mejor comunión con el Espíritu Santo. Eso va a hacer que no desaparezcas, aunque hayan dificultades, aunque te metan en hornos. Es necesario entender que las dificultades para nosotros nos van a dar más fortaleza, nos van a hacer ver que nosotros somos diferentes al mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho la sal del mundo. Ahora, hay propiedades de la sal. ¿Y cómo el Señor hace todo perfecto en la naturaleza? Usted sabe que dentro de los beneficios de la sal, dice que elimina la caspa. Si usted ha estado peleando con la caspa, yo no le voy a recomendar un champú ahorita, no, le voy a recomendar que se eche sal. Evita los ojos cansados, dice, usted se pone cosas con sal y le quita los ojos, el cansancio de los ojos. No se la va a echar en el ojo, estoy dándole fuera, ¿verdad? Las aftas bucales, dice que cura heridas infectadas, la hinchazón de los pies, la mucosidad de la nariz. Miren las cosas que hace humanamente. Pásela al mundo espiritual. Va a eliminar caspa, cosas que tenemos en nuestra cabeza que no tenemos que tenerlas. Tenemos que tener limpia nuestra cabeza. Entonces necesitamos la palabra, la sal de la palabra que llegue a nuestra cabeza para poder quitar caspas espirituales que hay. Mire, va a evitar el cansancio de los ojos, va a ayudarnos a mejorar nuestra visión. La palabra te va a dar una visión de vida mejor. Aftas bucales, ¿dónde están? Cabeza, ojo, boca. La dificultad, posiblemente no predicas, no evangelizas a nadie, creo que ni al perrito o lo que tenga de mascota. ¿Por qué? Porque tienes un sello en tu boca. La palabra va a hacer que tú salgas, que tú aprendas a hablar, curar heridas. ¿Dónde? La piel, en tu cobertura. ¿Qué más? Hinchazón de los pies. Posiblemente tu testimonio no esté bien y es necesario que entiendas la palabra, que la palabra llegue cada vez, que la comunión con el Espíritu Santo para que te diga, sí, este es el camino, aquí no, aquí está incorrecto, usa esto, haz esto, toma esta decisión. Y cuando tú colocas sal, va a cambiar tu testimonio, tu manera de caminar va a ser diferente. Tu nariz, hay mucosidad en la nariz, no tiene discernimiento, no va a poder oler. Pero cuando tú dejas que la sal entre y tú realizas una mejor comunión con el Espíritu Santo, vas a tener discernimiento. Necesitamos entender lo que es la sal. Entonces, mire, cuando yo leía
se lo voy a comentar rápidamente porque yo creo que ya me queda poco tiempo. La versión BLS dice que tenemos que la sal se pone en el horno de barro. Tiene una explicación y una aplicación espiritual hermosa. Mire que encontré el testimonio de una persona que se dedica a hacer pan, a hornear pan en hornos. Y mire, dice que es un excelente conductor. Pero dice, si no usa la sal, perdón, si no usa sal en hornos a leña, funcionan bien. Pero la diferencia es que al tener sal, va a potencializar la eficiencia del horno. Cuando tú tienes palabra, cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo, te vas a potencializar. Va a ser diferente lo que tú hagas en beneficio del reino. Mire qué otro beneficio tiene. Dice que va a cocinar de manera más pareja la parte de abajo de lo que se hornee. Entonces, ¿qué significa? Que cuando tú tienes palabra, cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo, tú vas a ser un cristiano no solamente de cuerpo, vas a ser un cristiano de alma y un cristiano de espíritu. Porque habemos cristianos solamente de cuerpo, los que vamos a la iglesia, pero no ha habido ninguna transformación, no ha habido nada en nuestra alma ni en nuestro espíritu. Es necesario entonces que la sal venga a nosotros, que la sal entre para que sea un mejor conductor y que la palabra llegue hasta nuestro corazón y hagamos los cambios que tenemos que hacer. Mire, ¿qué más? Como la sal es un buen conductor de energía o calor, va a pasar el calor excedente que se genere al momento de la combustión a los materiales internos como piedra y arena. Los mismos sabemos que se absorben y retienen gran cantidad de calor. Este señor decía que cuando él colocaba el horno, a veces pasaban 3 días y no se enfriaba. ¿Qué significa? Que cuando tenemos la palabra, cuando tenemos la comunión con el Espíritu Santo, va a haber tanta llenura en nosotros que va a haber un avivamiento, va a haber un calor, va a haber un avivamiento diferente y que no solamente te va a llegar a ti, sino que va a expandirse a otras personas. Y no va a ser algo temporal, va a ser algo que va a perdurar más. Mire la aplicación, pero necesitamos entender que somos la sal. Los discípulos posiblemente no lo entendían. Felipe no lo entendía. Tanto tiempo y no hemos entendido la importancia de la palabra. Tanto tiempo y no hemos entendido la importancia de la comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué más? La sal. La sal la utilizan cuando hay nieve. ¿Saben para qué la utilizan? Dice que echan la sal no para que la nieve desaparezca, es para que el punto de fusión, o sea, para que la nieve no se haga hielo. ¿Para qué te va a servir a ti? ¿Qué pasa cuando hay hielo? Te resbalas. ¿Cuántos resbalones, cuántos deslices habremos tenido por falta de sal? Entonces tenemos que tener la sal para que no caigamos de repente en tentaciones, en lo que sea. Necesitamos ver que somos la sal, la sal, la sal. Pero también dice, ya para ir terminando, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, esta versión dice, si la sal se vuelve insípida. Le hago una pregunta, ¿qué significa insípida? Mire un diccionario. Me sorprendió este diccionario. ¿Sabe qué dice? Falto de espíritu, viveza o gracia. ¿Cuándo vamos a ser cristianos insípidos? Cuando no conozcamos lo que es la gracia. Cuando no conozcamos lo que es la comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo llevamos de cristianos? ¿Cuánto tiempo llevamos en una iglesia y no hemos entendido la importancia de la palabra, la importancia de que nosotros tengamos comunión con el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tengamos la palabra y la comunión con el Espíritu Santo, vamos a ser personas diferentes y los demás van a vernos porque hay un propósito de que el Señor nos haya dado eso a nosotros. ¿Sabe cuál es el propósito? De que nosotros
dejemos de ser estéril. Fíjese que este caso dice que la tierra era estéril y nosotros somos figura de la tierra porque el agua era mala. ¿Qué agua estaremos introduciéndonos a nosotros mismos? Tal vez era agua de Netflix, tal vez era agua de qué sé yo, de Facebook, de TikTok o lo que sea. Pero ¿qué es lo que hizo Eliseo? Tomó y echó agua en la fuente. Perdón, sal en la fuente. ¿Sabes qué necesitas hoy? Colocar sal, colocar la palabra, colocar al Espíritu Santo donde tiene que estar, en el lugar que tiene que estar. ¿Para qué? Para que ya dejes de ser una tierra estéril. Una estadística, cada vez se lee más Facebook y menos Biblia. Pero nosotros estamos marcados para ser diferentes. Quiero cerrar aquí. Solo alcancé a llegar a 2 puntos. Pensé que iba a llegar a más, pero no pude. Tanto tiempo ha sido un escribas. Tanto tiempo ha sido un cristiano. Pero no hemos conocido al Señor. Así le dijo a Felipe. Tanto tiempo, Felipe, he estado contigo. Tanto tiempo has tenido la palabra ahí. Tanto tiempo has tenido el Espíritu Santo y todavía no me conoces. Un tiempo en el cual nosotros debemos aprender a conocer lo que el Señor quiere de nosotros. Señor, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque hoy aprendimos a conocerte un poco más. A conocer que tú nos has llamado a libertad. A conocer que tú nos has puesto como cabeza y no por cola. A conocer que tú nos has dado un liderazgo. A conocer que tú quieres que nosotros seamos pescadores. Que nosotros dejemos de ser peces, dejemos de ser esclavos, dejemos de ser huérfanos y pasemos a desarrollar el liderazgo que tú tienes para nosotros en este mundo cristiano. Yo no sé la vida que ha llevado cada uno de ustedes. Yo no sé la vida que ha llevado aquella persona que me va a escuchar y tal vez no se escriba. Pero hoy sí vengo a decirte algo de parte del Señor y con conocimiento. No vas a conocer al Señor solamente con ir a una iglesia. Es necesario que tú tengas un tiempo para Él. Es necesario que tú vengas y entiendas que eres la sal del mundo. Que el Señor te ha dado a ti la palabra. Que el Señor te ha dado un pacto, unas promesas, las cuales van a conservarte, unas promesas en las cuales hay bienestar para tu vida, unas promesas en las cuales no te dice que no vas a tener dificultades, no te dice que no van a haber pruebas, no te dice que no van a haber desalientos, claro que lo van a haber. Lo que te está diciendo es que vas a tener la autoridad, que vas a tener el respaldo para que tú puedas pasar sobre ellas. En el nombre de Jesús, hoy vengo marcando en tu vida, en tu corazón. Tú no naciste para ser esclavo, tú naciste para ser un pescador, tú naciste para ser un evangelista, tú naciste para llevar al mundo el evangelio, tú naciste para que con tu testimonio evangelices más que con una palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús también queremos poner que el Espíritu Santo, Padre, perdónanos por no valorar al Espíritu Santo. Perdónanos por no valorar tu palabra. Posiblemente tengamos 100 Biblias, 500 Biblias en nuestras computadoras, tantas escritas y no la leemos. Yo te ruego, Señor Espíritu Santo, que nos perdones. Que nos perdones. Realmente no hemos aprendido a conocerte, no te hemos dado esa oportunidad de que tú nos transformes en esos líderes. Hoy vengo a decirte que nos guardes,
que habilites, que a cada uno de ellos, si han estado en esclavitud de horarios, Padre, habilítales tiempo para que ellos puedan dedicarte a tu palabra, pero también pon en ellos y en mí el querer como el hacer. Que seamos personas diferentes, escribas diferentes, que seamos personas de libro con revelación, que seamos personas que vivamos con el escrito está. Padre, bendícelos. Y si hoy posiblemente alguno de ellos esté tambaleando, está en el punto de fusión, o posiblemente alguno de ellos está en el punto de ebullición, ya hace tiempo no te miramos. Hoy queremos decirte que tú eres importante, que tú eres el más importante para nosotros. Y tal vez nosotros mismos hemos sido barreras para ti. Te pedimos perdón. Ven, acércate. Tú eres importante para Dios. Yo no sé la comisión que Dios te haya dado a ti. Yo sí sé que ustedes son especiales. No sé la comisión que te ha dado, hermana Alma, hermana Alexandra, hermana Ana, hermano Marvin, hermano Marcos y todos los que están aquí. Pero el Señor sí la sabe. Yo quiero decirte de parte del Señor, sumérgete, sumérgete, sumérgete en su palabra, sumérgete en una comunión, una intimidad con Dios diferente para que tú puedas formar esa red, para que tú puedas venir y ser ese pescador que el Señor quiere. Y que se cambie esa palabra, esa pregunta. Tanto tiempo y no me has conocido. Tanto tiempo has sido cristiano y no me has conocido. Y que diga, hoy sí has aprendido a conocerme. Yo los bendigo. Bendigo sus vidas. Dale salud. Aquellos que han estado sin fuerza, Señor, yo te pido, te ruego que les renueve sus fuerzas. Aquellos que han estado con enfermedad, Señor, yo te ruego que les habilites. Mira, ya a la distancia, hermana Nelly puso a Mohamed y a Tefed. No los conozco, Padre, pero te ruego que seas tú viendo ese fruto, ese regalo que tú les has puesto en su vientre. De igual a cada uno de los hermanos que han estado pasando procesos de enfermedad. Te ruego que seas tú. Te ruego que restablezcas mi salud, que renueves mis fuerzas. Bendice a cada uno. Guarda sus casas, guarda sus hijos, sus esposas, guarda sus trabajos. Que un vallado, así como hiciste con Job, Padre, en el nombre de Jesús. Y que nuestros oídos sean abiertos a la voz del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.